Mi nombre es David y hasta hace 3 semanas creía que las supersticiones eran tonterías. Trabajaba como programador, vivía solo en un apartamento cómodo, y mi rutina nocturna incluía caminar por el barrio para despejar la mente después de largas horas frente al ordenador. Esa noche de octubre el aire estaba especialmente frío. Caminaba por la calle 13 cuando lo vi, un gato completamente negro, inmóvil bajo la farola. Sus ojos amarillos brillaban de manera perturbadora, como pequeños faros en la oscuridad. Parecía herido, cojeaba ligeramente. Como cualquier persona decente, me acerqué para ayudarlo. «Aquí, gatito», susurré, extendiendo la mano. El animal me miró fijamente sin moverse. Cuando mis dedos estaban a centímetros de su cabeza, atacó con una velocidad sobrenatural. Sus garras se hundieron profundamente en mi muñeca izquierda, desgarrando la piel en 3 líneas perfectamente paralelas. Grité de dolor y sorpresa. El gato me soltó inmediatamente y desapareció en las sombras, como si nunca hubiera estado ahí. La sangre goteaba de mi brazo, manchando la acera. Las heridas eran mucho más profundas de lo que esperaba para un simple arañazo. De vuelta en casa, limpié las heridas con agua oxigenada. El dolor era intenso, punzante. Me vendé la muñeca y tomé un analgésico antes de acostarme. Esa primera noche, mis sueños fueron vívidos y perturbadores. Corría por pasillos infinitos mientras un gato negro gigante me perseguía. Sus ojos amarillos me atravesaban el alma. Desperté empapado en sudor a las 3:17 de la madrugada, con la extraña sensación de que algo me observaba desde las sombras de mi habitación. Los días siguientes fueron extraños. Objetos que juraba haber dejado en un lugar aparecían en otro. Mis llaves, el mando a distancia, incluso mi taza de café. Al principio lo atribuí al estrés y la falta de sueño. Mi vecina, la señora García, mencionó casualmente el gato de la calle 13 mientras recogía su correo. «Ese animal lleva años apareciendo», murmuró. «Siempre trae problemas. Mi hermana dice que marcó a su hijo hace tiempo». No presté mucha atención entonces. Después de una semana, las heridas seguían abiertas y sangrantes, como si fueran frescas. La piel alrededor se había vuelto de un color púrpura oscuro. Esto no era normal. Comencé a investigar supersticiones sobre gatos negros en Internet. La mayoría eran folclore tradicional, pero encontré referencias inquietantes sobre marcas malditas y contratos sobrenaturales. Mi abuela siempre había hablado de estas cosas, pero yo las descartaba como supersticiones de pueblerinos. La llamé esa noche. «Abuela, ¿recuerdas las historias sobre gatos negros que me contabas?». Su voz se tensó inmediatamente. «David, ¿por qué preguntas?». Cuando le conté lo ocurrido, guardó silencio durante largos segundos. «Hijo, algunas marcas no se pueden borrar fácilmente. Ten cuidado». Fue entonces cuando empecé a ver la sombra felina en mi visión periférica. Al voltear, no había nada. Decidí ignorar estas ilusiones, convenciéndome de que era estrés postraumático. Mi comportamiento cambió drásticamente. Me volví irritable, ansioso, paranoico. Los perros del barrio me ladraban agresivamente. Los gatos huían cuando me acercaba. Era como si supieran algo que yo no entendía. Los pequeños accidentes comenzaron. Tropezaba constantemente. Se me caían objetos frágiles. Cortaba mal los cables en el trabajo. Mis amigos comentaron que parecía diferente, más sombrío. Los pesadillos se intensificaron. Siempre el mismo gato negro, pero ahora hablaba con voz humana. «El tiempo corre, David. 30 días para decidir». Despertaba siempre a las 3 de la madrugada, sudando y temblando. La marca en mi muñeca había desarrollado un patrón extraño. 3 líneas que parecían moverse y cambiar de forma según la luz. Después de 2 semanas, reconocí un patrón perturbador. Los accidentes ocurrían en grupos de 3, siempre cerca de las 3 de la madrugada. 3 platos rotos, 3 tropezones seguidos, 3 llamadas perdidas de números desconocidos. Busqué desesperadamente información online. En foros oscuros encontré relatos similares. Personas marcadas por gatos sombra, entidades que usaban formas felinas para seleccionar víctimas. Los testimonios hablaban de contratos de 30 días, pruebas sobrenaturales y consecuencias terribles para quienes fallaban. Intenté múltiples métodos para romper lo que fuera que me estaba pasando. Sal en las ventanas, agua bendita, amuletos. Nada funcionó.
La marca seguía sangrando y los eventos paranormales se intensificaban. La tercera semana llegó con manifestaciones más agresivas. Arañazos resonaban dentro de las paredes durante la noche, como si algo intentara salir. Encontraba huellas de gato en lugares imposibles, el techo, paredes verticales, dentro del refrigerador. Mis dispositivos electrónicos funcionaban mal constantemente. El ordenador se encendía solo, mostrando imágenes de gatos negros. El televisor cambiaba canales por sí mismo, deteniéndose siempre en documentales sobre supersticiones. Dejé de socializar. Mis amigos preguntaban qué pasaba, pero cómo explicar que estaba siendo acosado por una entidad sobrenatural. Me aislé completamente, trabajando desde casa y evitando el contacto humano. Necesitaba respuestas. Comencé a entrevistar a los vecinos más antiguos del barrio. La señora García me contó sobre la historia de la calle 13, una antigua zona de rituales indígenas, después un cementerio colonial, finalmente urbanizada en los años 50. Siempre han pasado cosas extrañas aquí, admitió. Gente que desaparece, otros que cambian completamente después de encontrarse con ese gato. Mi sobrino fue uno de ellos. Me dio el contacto de María, una mujer que había sido marcada 10 años atrás y había sobrevivido. Ella puede ayudarte, susurró. Pero date prisa, tu tiempo se agota. María vivía en el otro extremo de la ciudad, en una casa llena de símbolos de protección. Era una mujer de unos 40 años, con una cicatriz idéntica a la mía en la muñeca derecha. Los días 21 a 30 son los más peligrosos, explicó mientras preparaba té con hierbas extrañas. La entidad aparece como gato negro, pero es algo mucho más antiguo, un espíritu vengativo que necesita hospederos para mantenerse en este plano. Me enseñó técnicas de protección, círculos de sal, velas específicas, mantras de resistencia. El objetivo es sobrevivir a las pruebas finales. Si resistes los 10 días críticos, la marca desaparecerá y serás libre. Pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Una tristeza profunda, como si ocultara información crucial. Siguiendo las instrucciones de María, convertí mi apartamento en una fortaleza espiritual. Sal en todas las entradas, velas blancas en cada esquina, símbolos de protección dibujados con tiza bendita. Compré provisiones para una semana, agua, comida enlatada, pilas para linternas. María había advertido que la entidad cortaría servicios básicos durante las pruebas. Los síntomas físicos empeoraron. Fiebre constante, alucinaciones, debilidad extrema. La marca ahora pulsaba con luz propia, sincronizada con mi latido cardíaco. Faltaban 2 días para el día 21. La noche anterior apenas dormí. Arañazos constantes en las paredes, susurros en idiomas desconocidos, sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. A medianoche exacta, comenzó. La temperatura del apartamento bajó drásticamente. Mis protecciones brillaron intensamente antes de empezar a fallar una por una. La entidad se manifestó gradualmente, primero como sombra, después tomando forma semisólida. No era solo un gato gigante, era algo grotesco, con proporciones incorrectas y demasiados ojos amarillos distribuidos por su cuerpo oscuro. Los ataques empezaron sutilmente, mis miedos más profundos materializándose. Arañas gigantes saliendo de las paredes, voces de mis padres muertos culpándome de tragedias familiares, visiones de mi propio funeral. Usé las técnicas de María, respiración controlada, repetición de mantras, concentración en pensamientos positivos. La primera noche fue un infierno, pero resistí. Los días siguientes fueron una batalla mental constante. La entidad creaba ilusiones cada vez más convincentes. Mi casa ardiendo, mi familia en peligro rogando mi ayuda, realidades alternas donde había tomado decisiones diferentes. Descubrí que la criatura se alimentaba literalmente de mi miedo y desesperación. Cada vez que cedía al pánico, se volvía más fuerte y sus ataques más intensos. La clave era mantener la calma, recordar que todo era ilusión. Pequeñas victorias me daban esperanza. Cuando resistía exitosamente un ataque, la entidad se debilitaba momentáneamente. Sus ojos amarillos perdían brillo, sus garras se volvían menos sólidas. Pero algo no cuadraba con lo que María me había contado. Sus métodos funcionaban, pero había detalles que no coincidían con mi experiencia. El día 26, durante un ataque particularmente intenso, tuve una visión clara. Vi la verdadera forma de la entidad.
un espíritu ancestral de venganza, atado a esta tierra por rituales antiguos. Los gatos negros eran solo una máscara, una forma de camuflarse en el mundo moderno. Comprendí el contrato. La entidad necesitaba un hospedero cada década para mantenerse fuerte. Los 30 días eran una prueba para determinar la fortaleza mental de la víctima. Los débiles morían o enloquecían. Los fuertes se convertían en hospederos voluntarios, atraídos por promesas de poder sobrenatural. Pero entonces recordé algo inquietante. María había mencionado haber sido marcada hace exactamente 10 años. ¿Coincidencia? La horrible verdad se reveló el día 27. María apareció en mi apartamento sin que las protecciones la detuvieran. Sus ojos tenían el mismo brillo amarillo del gato negro. «Lo siento, David», dijo con voz diferente, más profunda, «pero necesito un reemplazo. 10 años sirviendo a la entidad han sido suficientes». María era una reclutadora, una sirvienta de la criatura que identificaba y preparaba nuevas víctimas. Me había dado métodos de protección reales, pero también había plantado información falsa. El objetivo no era librarme, sino demostrar mi fortaleza mental para ser un hospedero adecuado. «Si sobrevives a mañana, la entidad te ofrecerá el trato», explicó. «Poder sobrenatural a cambio de servitud. Es mejor que la muerte. Créeme». Rompí todos los contactos con ella y preparé mi propia estrategia para los últimos días. Los días 28 y 29 fueron un caos total. Sin la ayuda de María, enfrenté la furia completa de la entidad. Mi apartamento se convirtió en un campo de batalla dimensional. Las paredes sangraban. Los espejos mostraban realidades alternas donde ya había sucumbido. El tiempo se distorsionaba creando bucles temporales donde reviví mis peores momentos una y otra vez. Voces familiares me suplicaban que cediera. Mis padres, exnovias, amigos que me culpaban por tragedias imaginarias. La tentación de acabar con el sufrimiento aceptando el trato era abrumadora, pero había llegado demasiado lejos para rendirme. Si iba a luchar, lo haría con mis propios términos. El día 30 llegó con una calma ominosa. A medianoche, la entidad se manifestó en su forma más poderosa, una sombra inmensa con cientos de ojos amarillos, ocupando toda mi sala. «David», habló con voz que resonaba desde múltiples direcciones, «has demostrado ser digno. Únete a mí voluntariamente y obtén poder más allá de tu imaginación». En lugar de responder, ataqué, no físicamente sino mentalmente. Había aprendido que la entidad era vulnerable cuando se exponía completamente. Concentré toda mi fuerza mental en rechazar su presencia, visualizando luz pura expulsando su oscuridad. La batalla mezcló lo físico y lo espiritual. Mi cuerpo convulsionaba mientras mi mente luchaba contra una fuerza ancestral. El apartamento se sacudía, los cristales se quebraban, el aire crujía con energía sobrenatural. En el momento crítico, la entidad cambió de táctica. En lugar de amenazas, ofreció tentaciones, visiones de una vida perfecta, poder para cambiar el pasado, conocimiento de secretos universales. «Acepta», susurró con voz hipnótica. «El sufrimiento terminará. Serás más que humano». Por un momento, la tentación fue abrumadora. El dolor, el miedo, la soledad de las últimas semanas podrían desaparecer instantáneamente, pero recordé por qué había luchado. Mi libertad, mi humanidad, mi derecho a elegir mi propio destino. Con un grito de desafío que salió desde lo más profundo de mi alma, rechacé todo lo que la entidad ofrecía. El efecto fue inmediato e inesperado. En lugar de atacarme con más furia, la entidad comenzó a desvanecerse, como si mi rechazo absoluto hubiera roto algo fundamental en su poder. Mi resistencia había funcionado, pero no como esperaba. La entidad no fue destruida, solo debilitada significativamente. Sin embargo, algo había cambiado en la dinámica de su maldición. La marca en mi muñeca cicatrizó completamente por primera vez en 30 días. Era libre, pero ahora entendía que otros correrían el mismo peligro. La entidad seguía existiendo, buscando nuevos hospederos. Desarrollé una nueva misión: identificar y advertir a potenciales víctimas. Comencé a patrullar la calle 13, documentando apariciones del gato negro, creando una red de información para proteger a otros. Mi liberación había costado caro, pero había ganado algo valioso: conocimiento sobre cómo enfrentar y debilitar a la entidad.
Han pasado 6 meses desde el último día de la prueba. Mi vida retornó a una apariencia de normalidad, pero con cambios permanentes. Desarrollé habilidades paranormales residuales. Puedo sentir presencias sobrenaturales, ver a través de ilusiones simples, percibir emociones de personas cercanas. Son recordatorios constantes de lo que viví. La vigilancia nunca termina. Otros gatos negros aparecen ocasionalmente, enviados por entidades similares o tal vez por la misma criatura debilitada, pero no derrotada. Mantengo las protecciones en mi hogar y llevo amuletos preventivos. He ayudado a 3 personas que fueron marcadas después de mí. 2 sobrevivieron usando mis métodos. 1 sucumbió a la tentación del poder y desapareció. Este trabajo se ha convertido en mi propósito de vida. Mi cicatriz es ahora plateada, un recordatorio permanente de mi experiencia. No me arrepiento de haber ayudado a ese gato la noche del encuentro. Lo que lamento es haber estado tan despreparado para las consecuencias. La superstición sobre gatos negros existe por una razón. No todos traen mala suerte, pero algunos. Algunos son puertas a mundos que la humanidad prefiere ignorar. Sobreviví al arañazo de un gato negro, pero nunca más fui el mismo. Y tal vez eso sea necesario para proteger a otros de lo que yo enfrenté. La oscuridad siempre está buscando nuevas víctimas, y alguien debe estar preparado para advertir, para luchar, para resistir. La guerra contra estas entidades ancestrales continúa, una marca a la vez, una víctima salvada a la vez. Mi historia terminó, pero mi misión apenas comienza. Epílogo. La Legión de las Sombras 3 años después. David despertó a las 3:17 de la madrugada con el sabor metálico del miedo en la boca. La cicatriz plateada en su muñeca pulsaba con una intensidad que no había sentido en meses. Algo había cambiado en el equilibrio supernatural que había mantenido durante tanto tiempo. Se incorporó lentamente, cada músculo de su cuerpo tenso como un alambre a punto de romperse. Las protecciones de su apartamento, sal renovada semanalmente, símbolos tallados en marcos de puertas, amuletos colgando de cada ventana, permanecían intactas, pero emanaban una vibración diferente, como instrumentos desafinados en una orquesta siniestra. En la oscuridad de su habitación, una sombra se movió independientemente de cualquier fuente de luz. David no se inmutó. Había aprendido a distinguir entre alucinaciones residuales y amenazas reales. Esta era muy real. Han pasado 1000 días exactos. Susurró una voz que parecía emanar desde las paredes mismas. No era la voz de la entidad original, sino algo más profundo, más antiguo. El tiempo de gracia ha terminado. David encendió la lámpara de sal que mantenía junto a su cama. La luz rosada reveló que no estaba solo. Sentada en la silla frente a su escritorio, una figura humana lo observaba. Era María, pero no la María que recordaba. Su piel tenía un tinte grisáceo, como carne que hubiera comenzado a descomponerse, y sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris visibles. «Hola, David», dijo con voz que sonaba como el eco de algo arrastrado por un túnel subterráneo. «¿Me extrañaste? Estás muerta», respondió David, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo bendito que guardaba bajo la almohada. «Debí desintegrarte cuando rechacé el pacto». María, o lo que quedaba de ella, sonrió, revelando dientes que se habían vuelto afilados como agujas. La muerte es solo una transición para aquellos que hemos servido a las fuerzas primordiales. Mi castigo por fallarte como reclutadora fue extenso, pero ahora tengo una nueva oportunidad de redimirme. Se puso de pie con movimientos que desafiaban las leyes de la anatomía humana, como si sus articulaciones se hubieran reorganizado en patrones imposibles. La entidad que enfrentaste era solo un soldado raso en la jerarquía de las sombras. Tu resistencia llamó la atención de poderes mucho más antiguos. David mantuvo la calma exterior que había perfeccionado durante años de vigilancia sobrenatural, pero internamente, cada instinto le gritaba que corriera. «¿Qué quieren? Te han estado observando, estudiando». María comenzó a caminar en círculos alrededor de la cama, sus pies no tocando completamente el suelo. «Tu método para romper las maldiciones de marcado ha salvado a demasiadas víctimas. Has interrumpido ciclos de poder que han existido durante milenios». Las protecciones de sal comenzaron a humecar en los marcos de las puertas, no derritiéndose sino evaporándose como si fueran hielo seco. Los símbolos tallados se oscurecieron,
sus líneas llenándose de una sustancia que parecía sangre coagulada. Durante 3 años, has operado bajo la ilusión de que tu libertad fue una victoria, continuó la aparición. En realidad, fuiste liberado porque servías a un propósito más grande. Cada persona que salvas se convierte en un eslabón de una cadena que nosotros controlamos. David sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No es verdad. Las personas que ayudé están libres, viviendo vidas normales. María soltó una risa que sonó como cristales rompiéndose dentro de un ataúd. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Carlos, el contador que salvaste hace 2 años? ¿O con Jennifer, la estudiante de medicina de hace 6 meses? El horror se instaló lentamente en el pecho de David, como una araña tejiendo su red. No había mantenido contacto regular con sus salvados después de los primeros meses. Había asumido que el silencio significaba que habían seguido adelante con sus vidas normales. Llámalo ahora. María señaló hacia el teléfono de David. Marca el número de Carlos. Pregúntale cómo ha estado durmiendo últimamente. Con manos temblorosas, David marcó el número que tenía memorizado. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, y luego una voz familiar pero extrañamente monótona respondió. David, dijo Carlos sin que David se hubiera identificado. Sabía que llamarías esta noche. Lo hemos estado esperando. Carlos, ¿estás bien? ¿Qué quieres decir con lo hemos estado esperando? Todos estamos bien, David. Mejor que bien. Las cadenas que rompiste se reformaron en patrones más complejos. Ahora servimos voluntariamente, conscientemente. Es liberador. La línea se cortó. David marcó inmediatamente el número de Jennifer. Ella respondió antes del primer tono. Hola, David. Su voz tenía la misma calidad monótona que la de Carlos. Fue muy considerado de tu parte salvarnos solo para entregarnos a algo más poderoso. La Legión aprecia tu servicio involuntario. David colgó el teléfono, como si se hubiera convertido en una serpiente venenosa. María aplaudió lentamente, cada palmada resonando como truenos distantes. ¿Entiendes ahora?, preguntó. Cada acto de heroísmo, cada vida salvada, ha alimentado a la verdadera entidad. Mientras pensabas que eras un vigilante supernatural, en realidad eras un pastor guiando ovejas hacia el matadero. Las ventanas del apartamento comenzaron a empañarse desde adentro, pero el vapor que se formaba no era agua, eran formas, siluetas humanas prensadas contra el cristal desde el exterior. Aunque David vivía en un 15º piso, la Legión de las Sombras ha existido desde antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. María continuó su explicación mientras las temperaturas en la habitación fluctuaban violentamente entre calor sofocante y frío ártico. Son entidades que han trascendido las limitaciones dimensionales que restringen a espíritus menores como el gato negro que te marcó originalmente. David observó con horror creciente cómo las siluetas en las ventanas comenzaron a tomar formas más definidas. Reconoció a Carlos, a Jennifer, a la tercera persona que había salvado, un anciano llamado Roberto, que había sido marcado por una entidad diferente pero relacionada. Todos tenían los mismos ojos completamente negros que María. Pero no vinimos solo a revelarte la verdad sobre tu fracaso, dijo María, su forma comenzando a volverse más translúcida. Venimos con una propuesta final. Las luces del apartamento parpadearon y se apagaron. En la oscuridad, David pudo oír susurros en idiomas que no reconocía, voces que parecían emanar desde las profundidades de la tierra. Las protecciones que había mantenido durante años no solo habían fallado, se habían convertido en conductores que amplificaban las energías sobrenaturales en lugar de repelerlas. La Legión te ofrece liderazgo, María continuó, ahora visible solo como un contorno brillante en la oscuridad. Únete voluntariamente y podrás guiar a las entidades menores. Tendrás poder real para proteger a la humanidad, seleccionando cuidadosamente quién merece salvación y quién debe servir a propósitos superiores. David encendió una linterna de emergencia, pero la luz se curvaba de manera imposible, creando sombras que se movían en direcciones contrarias a la física conocida. En esas sombras distorsionadas, pudo ver formas que su mente se negaba a procesar completamente, geometrías que no deberían existir, ángulos que dolían al mirarlos directamente. Si rechazas nuestra oferta, María añadió, no solo perderás tu humanidad,
Serás transformado en algo mucho peor que un sirviente. Te convertirás en un imán involuntario para cada entidad malévola en un radio de 1000 kilómetros. Tu propia existencia atraerá horrores que harán que tus experiencias anteriores parezcan juegos infantiles. Como para demostrar su punto, el apartamento comenzó a llenarse de sonidos que no deberían ser posibles. El llanto de niños que nunca habían nacido, el sonido de huesos rompiéndose en cámara lenta, susurros en frecuencias que vibraban directamente en su cerebro, sin pasar por sus oídos. David cerró los ojos y trató de acceder a las técnicas de resistencia que había desarrollado durante años. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Su fuerza mental, que había sido su ancla durante las pruebas anteriores, ahora se sentía como un músculo atrofiado después de una larga enfermedad. Tienes hasta el amanecer para decidir. María comenzó a desvanecerse, pero su voz se volvía más fuerte en lugar de más débil. Liderazgo consciente o esclavitud inconsciente. No hay tercera opción esta vez. Cuando David abrió los ojos, estaba solo, pero el apartamento había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían haberse tallado desde adentro hacia afuera, como si algo hubiera estado creciendo dentro de los muros durante años. El piso de madera se había deformado en patrones espiralados que dolían al seguir con la vista. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Cada farola iluminaba una figura inmóvil, hombres, mujeres y niños de todas las edades, todos con la misma postura rígida, todos mirando directamente hacia su ventana. Sus ojos reflejaban la luz artificial como los de animales nocturnos, pero de un color que no existía en el espectro natural. El teléfono sonó. David no lo contestó, pero la voz se escuchó de todas formas, emanando desde cada superficie del apartamento. David, era Jennifer, pero ahora su voz tenía múltiples tonos, como si varias personas hablaran en perfecta sincronización. Puedes vernos desde tu ventana. Somos solo el comienzo. Cada minuto que tardes en decidir, más se unirán a nosotros. David miró su reloj. 3:33 AM. Tenía menos de 3 horas hasta el amanecer. Corrió hacia su computadora, esperando documentar todo lo que estaba sucediendo. Tal vez encontrar una forma de advertir a otros o buscar una solución alternativa en los foros donde había encontrado información años atrás. Pero cuando la pantalla se encendió, mostraba solo un mensaje repetido en texto parpadeante. No hay escape, no hay escape, no hay escape, no hay escape. El mensaje llenaba toda la pantalla, reproduciéndose infinitamente en cascadas de texto que se movían demasiado rápido para leer, pero demasiado lento para ignorar. David retrocedió de la computadora y tropezó con algo que no había estado ahí momentos antes. Miró hacia abajo y vio un espejo de cuerpo completo que reflejaba no su apartamento, sino una habitación completamente diferente. En el reflejo, estaba de pie en lo que parecía ser una catedral gótica construida enteramente de huesos humanos. Las columnas eran fémures gigantescos, los arcos estaban formados por costillas entrelazadas, y el altar mayor era un cráneo del tamaño de un automóvil, con cuencas oculares que parpadeaban con luz violeta. En esta catedral ósea, cientos de figuras con túnicas negras estaban arrodilladas en perfecta formación geométrica. Cuando David se movía, su reflejo permanecía inmóvil, pero todas las figuras en túnicas giraban sus cabezas para seguir sus movimientos. Una de las figuras se puso de pie y se acercó al espejo desde el otro lado. Cuando se quitó la capucha, David vio su propio rostro, pero con ojos que habían sido reemplazados por pequeños agujeros negros que parecían aspirar la luz circundante. «Esta es tu verdadera forma», dijo el David del espejo, «la forma que has estado negando durante 3 años. Cada acto de resistencia te ha acercado más a nosotros, no alejado. La rebelión es solo otra forma de servicio cuando nosotros escribimos las reglas del juego». David golpeó el espejo con el puño, pero su mano pasó a través del cristal como si fuera agua. El tacto del otro lado era indescriptiblemente frío, una frialdad que se extendió por su brazo hasta llegar a su corazón. «Únete a nosotros conscientemente», continuó su reflejo corrupto, «y podrás mantener al menos fragmentos de tu personalidad original. Resiste, y serás consumido completamente, convertido en un cascarón vacío que obedece sin comprender por qué». David retiró su mano del espejo, pero la frialdad permaneció en su brazo.
extendiéndose lentamente como una infección sobrenatural. Cuando miró su mano, vio que sus dedos estaban comenzando a volverse translúcidos. El apartamento comenzó a llenarse de un sonido que al principio pensó que era viento, pero gradualmente reconoció como respiración. Algo enorme estaba respirando justo fuera de su realidad dimensional, y cada exhalación hacía que las paredes se expandieran ligeramente, como si el apartamento fuera el interior de unos pulmones gigantescos. David corrió hacia la puerta principal, pero cuando la abrió, no encontró el pasillo familiar. En su lugar, había un corredor infinito que se extendía en ambas direcciones, iluminado por velas que ardían con llamas verdes. Las paredes estaban cubiertas de puertas idénticas a la suya, y de cada una salían sonidos de llanto, risa histérica y gritos que se cortaban abruptamente. «No puedes escapar físicamente», dijo María, que ahora aparecía como una proyección holográfica flotando en el corredor. «Este edificio, esta ciudad, este país entero, han sido reclamados por la Legión. La realidad que conocías fue solo una ilusión mantenida para hacerte sentir seguro mientras cumplías tu función». David cerró la puerta y retrocedió hacia el centro de su apartamento. La translucidez se había extendido hasta su codo, y podía sentir cómo su fuerza vital era drenada gradualmente. Tenía minutos, no horas, antes de que el proceso fuera irreversible. Tomó su teléfono y marcó el único número que no había probado, el de su abuela, que había muerto 2 años atrás. «¿Abuelo David?», respondió una voz infantil que reconoció como la suya propia a los 6 años. «¿Por qué tardaste tanto en llamar? He estado esperando aquí con la abuela desde que llegó». «¿Dónde estás?», preguntó David, aunque parte de él ya conocía la respuesta. «En el lugar donde van las personas que entienden la verdad sobre las sombras», respondió su yo infantil. «Aquí puedes ser joven para siempre, David. Solo tienes que aceptar que nunca fuiste libre, nunca estuviste luchando contra las entidades. Siempre fuiste uno de nosotros». La llamada se cortó, pero inmediatamente comenzó a sonar la voz de su abuela desde algún lugar dentro de las paredes. «Mijo, las historias que te conté sobre gatos negros y maldiciones eran preparación, no advertencias. Nuestra familia ha servido a la Legión durante generaciones. Tu resistencia era parte del plan desde el principio». David se desplomó en el suelo cuando la translucidez alcanzó su hombro. Podía sentir sus recuerdos siendo reescritos en tiempo real. Sus años de vigilancia supernatural se transformaban en memorias de reclutamiento activo. Las personas que pensaba haber salvado se convertían en víctimas que él había entregado personalmente. Con su último fragmento de voluntad consciente, David hizo lo único que le quedaba. Tomó el cuchillo bendito y se lo clavó en la cicatriz plateada de su muñeca. El dolor fue inmediato y absoluto, pero no físico. Era el dolor de ver toda su existencia redefinida en un instante. La cicatriz se abrió como una flor nocturna, revelando no sangre, sino una cavidad que contenía un pequeño objeto pulsante que parecía estar hecho de luz solidificada. «El núcleo de tu alma», dijo María, apareciendo junto a él. «Lo hemos estado cultivando durante 3 años. Ahora está maduro para la cosecha». David extrajo el objeto con dedos que ya no podía sentir completamente. Era hermoso de una manera que su mente humana no podía procesar adecuadamente, como una joya tallada por dioses que operaban según principios estéticos completamente alienígenas. «Si lo destruyes», continuó María, «no solo morirás, borrarás toda evidencia de que alguna vez exististe. Cada vida que tocaste, cada persona que ayudaste, cada momento de alegría que experimentaste será retroactivamente eliminado de la realidad». David sostuvo el núcleo de su alma contra la luz de la lámpara de sal. En su interior, pudo ver todas sus memorias jugando simultáneamente como una película con múltiples exposiciones. Su infancia, sus padres, sus primeros amores, sus logros profesionales, incluso su resistencia contra la entidad original. Todo estaba ahí, comprimido en un espacio más pequeño que su puño. «¿O puedes entregárnoslo voluntariamente?». María extendió una mano que ahora tenía demasiados dedos, cada uno terminando en una garra curvada. «Mantendremos tus memorias intactas, pero como sirviente consciente. Vivirás para siempre, David, con poder para influir en los destinos de millones». El apartamento comenzó a desmaterializarse a su alrededor.
Las paredes se volvían transparentes, revelando que había estado flotando en un vacío lleno de estrellas que parpadeaban en patrones que sugerían ojos gigantescos, observando desde distancias cósmicas. David miró el núcleo de su alma una última vez. En su superficie brillante, pudo ver reflejado no el apartamento que se desvanecía, sino memorias de todas las personas que realmente había ayudado durante su vida. No las víctimas sobrenaturales que ahora sabía que había condenado sin querer, sino pequeños actos de bondad cotidiana, ayudar a una anciana con sus compras, consolarse a un niño perdido, donar sangre, ser amable con meseros en días difíciles. Esas memorias no formaban parte de ningún plan cósmico, eran genuinamente suyas, genuinamente buenas. Algunas cadenas, murmuró David, recordando algo que su verdadera abuela le había dicho décadas atrás. Solo se pueden romper desde adentro. Con una sonrisa que sorprendió incluso a María, David cerró su puño alrededor del núcleo de su alma y lo aplastó. La explosión de luz no fue visible ni audible. Fue una implosión existencial que borró no solo a David, sino también toda la estructura supernatural que había dependido de su energía vital durante años. La Legión de las Sombras perdió no solo un sirviente potencial, sino también toda la red de poder que había construido a través de sus acciones. En el mundo real, las personas que habían sido marcadas por entidades sobrenaturales durante los últimos 3 años despertaron simultáneamente de pesadillas que no recordarían al amanecer. Sus cicatrices sobrenaturales se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Carlos, Jennifer, Roberto y todos los demás que David pensaba haber condenado, se despertaron en sus camas normales, en sus vidas normales, completamente libres y sin memoria de haber sido alguna vez esclavos sobrenaturales. Pero en un apartamento en la calle 13, no quedó evidencia de que David hubiera existido jamás. Ningún registro de alquiler, ningún contrato de trabajo, ninguna cuenta bancaria. Había elegido la extinción completa sobre la esclavitud eterna. Sin embargo, en una dimensión ligeramente adyacente a la realidad, donde las reglas de causa y efecto operan de manera diferente, una sombra de lo que había sido David continúa vigilando, no como un fantasma o un espíritu, sino como algo más fundamental, un principio de resistencia incorporado en la estructura misma de la realidad. Cada vez que una entidad sobrenatural intenta marcar a una nueva víctima, encuentra que es ligeramente más difícil de lo que debería ser. Cada vez que alguien resiste una tentación supernatural, encuentra que es ligeramente más fácil de lo que esperaba. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, personas que caminan solas por la noche encuentran pequeñas pistas dejadas en lugares imposibles, notas que contienen información exacta sobre cómo reconocer y resistir marcas sobrenaturales, advertencias que aparecen en momentos cruciales, protecciones que funcionan sin explicación. La Legión de las Sombras continúa existiendo, pero ahora deben operar sabiendo que hay algo en el universo que activamente trabaja en su contra. No es un héroe o un salvador, sino algo más peligroso para entidades que dependen del control absoluto. Es la prueba de que siempre existe una opción para resistir, sin importar cuán abrumadoras parezcan las probabilidades. David se había convertido en lo que las entidades sobrenaturales más temían, no un enemigo que pudieran combatir, sino un recordatorio constante de que la libertad genuina era posible incluso en las circunstancias más desesperadas. La marca del gato negro había terminado convirtiéndose en algo que trasciende las categorías normales de bueno y malo, víctima y victimario. Se había convertido en una afirmación existencial, que algunas cosas valen más que la supervivencia, y que la verdadera victoria a veces requiere el sacrificio completo del yo para preservar la posibilidad de libertad para otros. En las noches más oscuras, cuando las entidades sobrenaturales se reúnen para planear sus próximas conquistas, aún susurran sobre el que eligió no existir, no con respeto ni con miedo, sino con algo más profundo, la comprensión inquietante de que habían encontrado algo que no podían corromper, controlar o comprender, y en algún lugar entre las dimensiones, la esencia de lo que una vez fue David continúa su vigilia eterna, asegurando que siempre habrá una posibilidad de escape para aquellos que tengan el coraje de buscarla.